Vamos a continuar con el tema del Código Penal, del debate que se ha producido. Y tenemos aquí con nosotros una autoridad en la materia. Ella es la doctora Desiree del Rosario Sosa. Ella es coordinadora del estudio de género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC. Es una persona muy versada en la materia de la equidad de género, ha sido consultora nacional e internacional. En un momento, no sé si actualmente todavía, era asesora de la Cámara de Diputados, ya se encargará de precisarnos ese dato. El nuevo Código Penal, la exclusión de las 3 causales. Buenos días, doctora Desiree. Muy buenos días, muchas gracias. Doctora, gracias por estar acá. Bueno, la mesa está servida. Bueno, yo creo que ya se ha hecho muy evidente el de que la sociedad dominicana, los sectores, han reclamado por distintas razones el Código Penal que se ha aprobado en el Senado de la República. Las mujeres han manifestado el de las objeciones, llevan más de 20 años planteando el de que una normativa que toma en cuenta lo que es la igualdad, lo que es una pieza fundamental de la democracia como es la igualdad, no puede ignorar cuáles son las realidades que estamos viviendo y que la Procuradora General de la República el año pasado planteó. La violencia es uno de los problemas fundamentales de este país, es uno de los delitos más denunciados, está ahí en su discurso de rendición de cuentas. Entonces, si tú consideras que uno de los problemas más denunciados en la sociedad dominicana hay que tratarlo como un delito de poca monta, parecería que la visión del primer poder del Estado hay que revisar. Claro. ¿Cuál es el análisis que se está haciendo en relación al rol del derecho penal en la sociedad, pero también el de cómo se responde a lo que son las normativas que República Dominicana ha firmado, ha ratificado, y su propia normativa interna, porque República Dominicana tiene una estrategia nacional de desarrollo que establece como uno de los ejes transversales. Y fíjense que no estamos hablando como de puntualidad, estamos hablando de que todas las políticas deben tener y considerar lo que es la igualdad de género, la transversalidad. El derecho penal ha sido bastante analizado por muchas juristas en el mundo y te hablan de la idea de que el derecho penal también sirve para afirmar muchos de los prejuicios que socialmente se tienen y que la cultura ha normalizado o ha estandarizado. Entonces, si nosotros vemos cada uno de los elementos que se han visibilizado, porque el código tiene muchísimos otros elementos que probablemente no se han visto con detenimiento. Estamos hablando de la violencia, estamos hablando de la corrupción, estamos hablando del tema de seguir condenando a las mujeres pobres de República Dominicana a morir por un embarazo insalubre, por ejemplo. Cuando la vida de la madre está en peligro, ¿cuáles son? Ahí están, muchos los estudios han planteado el de que recurren a prácticas. Hay una de nuestras especialistas egresadas, la doctora Fonder, que habla con mucha frecuencia de no hay posibilidades de tener un feto, un niño, un bebé, si la madre no está protegida. Entonces estamos hablando de la protección de la maternidad, que también en Dominicana se hace tanta sublimación de la maternidad. Sin embargo, en la realidad, cuando la tienes que proteger, la vida de esa madre, no es verdad que se está haciendo. Entonces estamos ante una propuesta de código que si nosotros habláramos como muy común y vulgarmente decíamos, tal vez es mejor quedarse con el de 1884 y no meter estos ruidos y no meter esta situación que lo que hace en este momento es decir, parecería que las mujeres no son humanas, que no son ciudadanas, que no tienen derechos, que la igualdad y la protección de la vida de ellas parecería que vale menos en la sociedad. Entonces, es lo que se ha estado planteando desde el propio movimiento de mujeres organizadas, desde estructuras e instituciones que hemos estado por más de 20 años aportando, planteando propuestas y alternativas ante lo que es el código que se sabe que es necesario actualizar y armonizar, porque la Constitución del 2010 tiene un retraso en el tema de las leyes que hay que adecuar para ponerlo acorde. Entonces, es una demanda, yo creo, de respeto, de igualdad, de poner en marcha también lo que dice la propia Estrategia Nacional de Desarrollo, lo que dice el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género, que es la política nacional de igualdad de género en el país, y que la normativa no puede estar de espaldas a ese principio, a ese derecho fundamental que es el de la igualdad de hombres y mujeres. Las 3 causales son uno de los elementos
y las mujeres lo hemos planteado, o sea, cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el feto, el producto tiene una malformación congénita que es incompatible con la vida. Y sabemos que aquí se ha tergiversado bastante, se manipula la información, pero hay una lista establecida de lo que son los organismos técnicos más calificados que tienen que ver con el tema de la preservación de la salud. Doctora, usted señaló ahora en su ponencia, se refirió a la Constitución del 2010 y precisamente me parece que fue la semana pasada que estuvo aquí el expresidente del Tribunal Constitucional, don Milton Rey Guevara, y él planteó, palabras más, palabras menos, cito, que bajo el esquema de esta Constitución las 3 causales no son posibles, que una sí lo es, pero que otras 2, bajo ese articulado constitucional del 37, no es posible. Y no lo dijo desde una perspectiva de ideología, de religión, de principios personales, sino una opinión jurídica de un constitucionalista. En los estudios que ustedes han hecho, en el análisis comparado, en la exégesis que han podido hacer a nivel del centro, ¿es correcto ese planteamiento? ¿Qué alternativas plantean? Bueno, sabemos que los juristas también tienen opiniones, perspectivas, y ahí decía que el derecho, el análisis del derecho desde el enfoque de género te plantea eso. Por ejemplo, Alda Facio te dice, la ley hace el delito, o el de lo que tiene que ver con la normativa también implica el que quienes la aplican o quienes la elaboran tienen sus perspectivas, sus planteamientos que los ponen ahí en el texto de la Constitución. Entonces probablemente el expresidente del Tribunal Constitucional está planteando sus prejuicios y sus planteamientos y sus creencias. Tenemos 2 estudios, uno de la Academia de Ciencias, que aquí de hecho lo presentaron en algún momento en el 2019, la Academia de Ciencias hizo un estudio en el que plantea el de que las 3 causales son constitucionales. También Cristóbal Rodríguez, que es un constitucionalista dominicano, hizo a principio en el 2018, 2019 también, un documento que está disponible en las redes junto con un proceso que hicimos de Profamilia, el Centro de Estudios de Género y el Núcleo de Apoyo a la Mujer de Santiago. Trabajamos en esa primera mirada diciendo, bueno, se plantea, algunos juristas plantean que son inconstitucionales, sin embargo, ese análisis que está ahí de la Academia de Ciencia, que es importantísimo, ojalá que lo revisaran de nuevo los legisladores, porque fue entregado a la Cámara de Diputados en el 2019 por el propio presidente de la Academia de Ciencias, y también el otro documento con relación a la constitucionalidad de las 3 causales. Están justificadas, se hace el análisis de cuáles son los criterios o el texto que tú haces para la constitucionalidad, y eso lo hicieron constitucionalistas. Patricia Santana también, que es una constitucionalista que trabajó en el Tribunal Constitucional como letrada y que ha trabajado en este análisis, en esta perspectiva, también ha reafirmado el de que las 3 causales son constitucionales. Por tanto, el Tribunal Constitucional, por eso cuando hablamos también de por qué las instancias tienen que tener y revisar otras perspectivas que no estén mediadas por esos criterios patriarcales, por los criterios que dentro del derecho siguen vigentes. Cuando tú hablas de trabajar para transformar las normativas, estamos hablando de que esa perspectiva permee y de que no nos quedemos con la idea aristotélica de las mujeres que están en la normativa. Yo quiero preguntarle sobre algo que me ha parecido interesante en medio de este debate y que tiene que ver con las eximentes, ¿no? Hay quienes consideran que fundamentado en lo que ocurre en los tribunales del país resulta complejo, por ejemplo, determinar en tiempo, por lo que duran los procesos judiciales en República Dominicana, que alguien ha violado, por ejemplo, a una mujer. O sea, declarar culpabilidad a un violador en los tribunales de República Dominicana se toma un tiempo que podría exceder el tiempo con el que se pueda aplicar, por ejemplo, una causal en el caso de que estuviese establecido en el Código Penal. Y quienes hablan de este particular han dicho que quizás esta es una discusión que ha debido darse en el marco del proceso de cómo se concerta el Código Penal, algún tipo de procedimiento de emergencia. ¿Eso se ha hablado, no se ha hablado o no se ha querido escuchar? Yo quiero que usted me ayude a comprender la viabilidad real de las causales en el sistema jurídico que tenemos en República Dominicana, para que no se hable necesariamente, porque hay sectores que evidentemente lo rechazarían, de un aborto en cualquier término del proceso de embarazo. Bueno, sí, también hay una regulación y han habido muchas propuestas, y yo creo que del sector especializado, porque
cuando tú dices el Ministerio de Salud tiene unos protocolos. Una cuestión es cómo tú tratas una emergencia y otra muy diferente es cómo tratas un caso común. Entonces, frente a esas situaciones, el de poder intervenir ante determinadas situaciones, yo creo que también ahí hay que regular y hay que considerar lo que es la opinión experta del sector salud. Por eso la normativa no es nada más con los abogados y abogadas que se hacen, se debe hacer con equipos interdisciplinarios y mucho más en casos como estos, en donde tú estás poniendo sanciones, penas, estás hablando de una barbaridad de cúmulo de penas, que también hay una cantidad de cosas de la modernidad que tú dices, con este sistema penitenciario, con lo que tiene que ver con la mora en este país, la mora judicial, que tú pasas años y años dando vueltas y cansan a la gente, pero nosotros lo vemos en los feminicidios en este país tienen una impunidad total, prácticamente. O sea, tú tienes 200 aproximadamente asesinatos, feminicidios al año, y cuando tú buscas cuáles son las sanciones, realmente eso no se corresponde efectivamente pero para hacerse con el tema de la sanción. Entonces, si nosotros vamos al problema o a qué implicaría tener una intervención rápida en determinadas situaciones, considerando esto, tú tienes unos plazos del Código Procesal Penal de en qué tiempo tú tienes que empoderar para conocer una determinada medida. No es a los 7 años, no es a los 6 años. Se supone que en 48 horas tú tienes que presentar eso. Entonces, medidas específicas sí se pueden adoptar. Sí, pero en 48 horas quizá no se puede determinar si una mujer ha sido violada. A eso es a lo que yo me refiero. O sea, quienes plantean esta duda insisten en que cualquier mujer o hombre, en este caso, el caso de las mujeres en particular, porque pueden quedar embarazadas, podría decir, yo he sido víctima de una violación. Y después de la denuncia, eso evidentemente tiene que atender a un debido proceso. En lo que ese debido proceso se cumple en los tribunales nuestros, yo creo que esa mujer no solamente tendría un hijo, sino hasta 4. Entonces, ahí se plantea un problema técnico, real, que tiene que ver con un asunto procedimental, que como usted bien señala, establece el tema de las moras. Y ojo, que yo soy pro 3 causales, pero eso realmente presenta un inconveniente para su aplicación. No hay una alternativa. ¿Cómo se plantea la respuesta a ese escollo? Es que el estudio, para tú poder estructurar un expediente, o sea, presentar cuáles son los elementos que tú vas a presentar inicialmente, se supone que hay un expertise médico que sí se puede tener en un plazo breve. O sea, no es verdad que tú vas a esperar los siglos para tener. La mora no está ahí. Está probablemente en cómo se formula, cómo se investiga, y ustedes se están dando cuenta que en este país la mayoría de los casos lo están mandando a complejo. O sea, pasan un año investigando, buscando cuáles son las pruebas, pero si lo ponemos en el término del proyecto que estamos discutiendo en este momento, parecería que cualquier cosa podría ignorarse o ser un delito que, bueno, eso no tiene gran relevancia social. Cuando usted está diciendo que la pareja te puede violar, y que eso no tiene un agravante, que no representa un agravante, o el de que el incesto puede ser más grave o menos grave, nosotros sabemos cuál es la forma en la que esa violencia, la violencia sexual de la que estamos hablando, podría tener otros abordajes. Probablemente la fórmula, el de cómo se debe redactar el texto para que los médicos, los facultativos, los fiscales que intervienen directamente en esto tengan una posibilidad de decir, no, espere, esta es la intervención y hay que creer a las víctimas. Yo creo que nosotros no podemos seguir como dudando, el de decir, esa está buscando algo, o el de probablemente no fue que se embarazó, sino que hoy se arrepintió. Entonces hay muchos elementos que tienen que ver más con la intervención profesional. Si tú tienes a alguien, una psicóloga forense como tienen las unidades, porque las unidades tienen, la mayoría tienen personal y un equipo interdisciplinario que te plantea el de sí, en términos psicológicos, estos son los elementos que a lo mejor nosotros como abogados no los vamos a poder identificar, pero una psicóloga sí te dice, ahí hay tales manifestaciones que te dicen que esta persona o este niño o esta niña efectivamente ha sido abusado. Entonces yo creo que eso no es un impedimento, sino que eso es un argumento más para decir, como han dicho en muchos casos, con relación incluso a cuando hay una malformación, no, pero es cualquier cosa. No, es que no es cualquier cosa. Hay elementos determinados y están nombrados cuáles son esas. De hecho, en estos días han estado hablando de la anencefalia, o sea, y hay casos, hay muchos casos, estudios de casos en República Dominicana que así te lo manifiestan, que te expresan el de cómo
una atención oportuna, el de la debida diligencia, que es una responsabilidad de República Dominicana porque está en la Convención de Belén do Pará. El de no es para los siglos, es que la intervención que usted hace, primero como actor garante de los derechos, tiene que ser oportuno, tú no puedes esperar a una niña que tiene un golpe o que tiene una violencia, y hemos visto casos escandalosos como el de Higüey, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo tardó el INASIF en dar un resultado? Porque estaba en la prensa. Claro. Inmediatamente, porque estaba en la prensa. Pero ¿por qué la gente común, normal, que va a solicitar este servicio no recibe esa atención oportuna? Yo creo que es muy importante el de que estamos manejándonos más con los prejuicios, con las objeciones, que efectivamente con un enfoque de derecho y de respeto a la vida en República Dominicana de todas las personas. Bueno, gracias a la doctora Desiree del Rosario Sosa, coordinadora del Centro de Estudios de Género del INTEC. Gracias. Un placer. Muchas gracias.